Presentamos Notidiarias con Pedro Guzmán. Noticias, reportajes, entrevistas especiales y naturalmente los análisis más profundos de la vida política nacional e internacional. Ya inicia Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. Buenas tardes a todos los mocanos, los dominicanos y el mundo. Como cada sábado, en este mediodía, a las 12 del mediodía, estamos aquí en contacto con ustedes. Si usted puede vernos a través del acceso al portal de Televiaducto y poder disfrutar, si se mueve en la carretera o en su caso en una computadora, de la programación de Televiaducto y en especial de esta hora en donde pasamos balance a la semana. Como ustedes entenderán, tratamos de pasarle balance y tratamos de que de alguna manera no sea lo mismo que en la semana se presenta en la diferente programación. Nosotros tratamos de ver cómo innovamos. Así nosotros ponemos un resumen breve de algunas noticias y después entramos con los análisis políticos a cargo de Luis y conmigo, en donde vamos a evaluar cómo se ve el proceso electoral, cómo lo podríamos ver un poco en perspectiva, no en perspectiva absoluta, un poco en perspectiva y cómo está el comportamiento de los diferentes candidatos. De eso vamos a hablar también en la segunda parte. Pero en la primera parte tenemos algo que compartir con ustedes, que es de la semana, algo que ha llamado mucho la atención. Yo pienso que lo que primero debemos, tengo algunas cosas que vamos a compartir con ustedes, que tienen que ver con Moca. El anuncio que hizo el PRM de que van para la calle, eso fue como incendiar una pradera. Con el anuncio del PRM de que van para la calle, se inició un proceso de agitación acelerada en los partidos políticos, que estaban un poquito como rezagados después de la primera semana de diciembre y lo que va de enero, pero con ese anuncio que vamos a presentarle a ustedes, donde dice PRM para las calles, ahí vamos a ver cuál fue como la trompeta de se inicia la competencia. Y vamos a ver si los muchachos del control nos ponen ese video para compartirlo con cada uno de ustedes. Si lo tenemos por ahí, Ángelo. Vamos a anunciar formalmente que para este próximo fin de semana el Partido Revolucionario Moderno impulsará una jornada del Plan Nacional de Crecimiento. En el día de hoy, adicionalmente, designamos una comisión presidida por don Andrés Bautista García, presidente de honor de nuestro partido. Lo acompañarán Eddie Olivares, el senador Ricardo de los Santos, Nelson Arroyo y Juan Garrigó Mejía, que tendrán a bien realizar todo y formalizar todos los esfuerzos de alianzas con otras organizaciones partidarias con miras al proceso del 2024. Para el mes de junio de este año, en la programación que da las propias leyes de República Dominicana y la Junta, tendremos que depositar ante el organismo correspondiente las reservas que como partido hacemos de las posiciones electivas. Por tanto, para esa fecha, todas las alianzas tienen que estar debidamente pensadas y diseñadas. En materia de la dirección del Distrito Nacional, pues ha habido los acuerdos correspondientes y la nueva dirección ejecutiva para reiterar la presidencia del compañero Fellito Suberví, del secretario José Miguel Cabrera, así como también de la Secretaría de Organización, y ellos están a su vez llamados junto a una comisión del partido a celebrar los consensos de lugar para la designación de las demás estructuras partidarias. Y anunciamos también la reestructuración, comenzando con el Distrito Nacional, de lo que será un nuevo planteamiento de organización territorial. Bueno, miren, vimos la declaración de Paliza. Vamos a ver lo que dijo Hipólito. Hipólito habló de dos temas. Hipólito habló de las encuestas y habló del tema haitiano, que está muy caliente el tema haitiano por la situación de Haití. Pero veamos a ver si Ángelo nos pone a Hipólito, hablando del problema haitiano y al final de las encuestas que él maneja. Presidente, pero la situación en Haití realmente... Ya yo hablé de eso. ¿Quién estaba allá? Sí, pero... Mira, terrorista, dímele tú a él. Nosotros no estamos, no, díganos usted, Hipólito, díganos usted. Que no va a permitir terminar el requerido.
Sí, le permitimos, le permitimos. ¿Quién estuvo ahorita donde yo hablé de los haitianos? Silvia. Yo no estaba ahí. La nueva situación que se armó allá, que tirotearon la casa del primer ministro. Para que estemos tranquilos, y me permite visitar. Mire, el problema haitiano nosotros no tenemos que echarnos arriba. Es un problema grave, grave. Y yo decía que los responsables, franceses, canadienses y americanos, que se echen ese muerto arriba. Nosotros tenemos que estar a la expectativa. Y estamos a la expectativa. Pero realmente es un caso que a mí no me ha extrañado, porque yo tuve, afortunado o desafortunadamente, una relación muy estrecha con Aristide y con otros gobernantes en Haití. Y es muy difícil entenderse con haitianos. Casi imposible. Y ellos, lo que está pasando allá es un caso verdaderamente calamitoso. ¿Pone en peligro la soberanía nacional? No la pone en peligro, para que no malinterprete. Pero sé que es un caso difícil, que nos ha causado y nos puede causar problemas. Pero estamos a la expectativa. Okay. Esa fue la declaración de Hipólito, pero vamos a ver entonces ahora la declaración de Rogelio Henao en reelección. Rogelio Henao es el senador del Partido Reformista por La Vega, que hizo una caravana reeleccionista. Vamos a ver si Ángelo puede ponernos ese video de Rogelio y su campaña reeleccionista. La encontramos ahí. 4 años más. ¿Qué fue? Pasó tan rápido ese anuncio de Rogelio. Señores, Rogelio tiene un conflicto con Quique Antún. Entonces parece que Quique tiene la situación medio atajadita ahí porque Quique quiere un decreto que no ha salido de parte de Abinader, que dicen que está hecho, pero lo tienen como frisado, como en un freezer de un refrigerador. Lo tienen frisado, frito ahí, no lo han sacado. Entonces Rogelio se proclama en favor de Abinader y automáticamente Quique, a través del diputado del diputado Botello, anuncia que si Rogelio va a hacer campaña por Abinader, lo que tiene que hacer es irse del Partido Reformista ya e inscribirse en el PRM, le dice Botello, que uno supone que es mandado por Quique Antún. Pero esa es la situación que hay con ese tema. Pero hay un tema que a nosotros, en esa dirección, dice Andrés y la Comisión de Finanzas, de Alianza. Es una decisión que tomó el PRM y que lo anunció el presidente del partido sobre la designación de Andrés para conciliar las alianzas. Es una foto. Es una foto que tenemos, vamos a ver donde Andrés se le designa para conciliar las alianzas con los partidos aliados y las alianzas en sus múltiples expresiones. Nosotros vamos a hablar también un poquito de eso más adelante en el análisis, sobre, yo no creo que Andrés tenía tampoco tanto, Andrés es un hombre viejo ya. Ustedes no saben lo que implica esa función. Ustedes no saben lo que implica fajarse a conciliar intereses con partidos aliados y con gente de la sociedad civil y con lo que ellos quieran adquirir de otro partido, con los pequeños partidos y con los PRMistas inconformes. Todo eso termina juntándose en lo que es la política de alianza de los partidos. Pero eso también lo vamos a abordar más adelante. Nos alegra, por supuesto, que sea un mocano el que esté a cargo de esa alta función. Cuando Paliza lo presentó, yo no escuché bien que Paliza dijo que Andrés es el presidente ad vitam del PRM. Oí como que Paliza cambió el término, tengo que escucharlo un poco más despacio. Pero Andrés Bautista es el presidente ad vitam del PRM. Paliza es el presidente actual, que se va cuando entre otro presidente. Andrés, el presidente ad vitam, en su condición del primer presidente que tuvo el PRM cuando se inició, cuando se empezó a trabajar para construir esa plataforma política, que fue producto de una derivación del PRD más la incorporación de otros sectores. Bueno, esa es la condición del presidente ad vitam. Pero nosotros vamos a ver también la actividad que hizo Abel Martínez en Santiago para darle seguimiento a la parte política del programa. Vamos a ver la actividad de Abel en Santiago, Cacho. El presidente de la República no ha habilitado casa en ninguna provincia. Sin embargo, en Santiago habilitó una casa. El líder de otro partido
no terminó en otra provincia, vino a terminar aquí. ¿Y saben por qué? Porque saben que el problema, a quien hay que derrotar en estas elecciones, es al compañero Abel, próximo presidente. Salgan a conquistar el voto del pueblo que está esperando ahí, porque el pueblo sabe que fue engañado, que fue timado. Un PRM, un gobierno que le ha dado la espalda a la gente, llegaron mintiendo, prometen y no cumplen, y al día de hoy siguen mintiendo. Este proyecto es PLD, este proyecto es Santiago, este proyecto es del país, y vamos para la calle a ganar en el 2024. Bueno, también vamos a seguir viendo hoy la última actividad de esta semana que hizo Leonel Fernández en Santo Domingo. Cuando Ángelo nos la proporcione, vamos a ver a Leonel Fernández en una gran actividad en Santo Domingo. Un gobierno del cual ya no se puede creer, porque es un gobierno que vive ofreciendo e incumple. Un gobierno que dice que va a construir aquí en Santo Domingo Este una extensión de la UAS. Y repite que se va a hacer la extensión para los estudiantes de la UAS. Ha pasado el es un gobierno que dice que va a construir el mercado en Santo Domingo Este, pasa el tiempo y nada. Que va a construir un puerto de cruceros en Barahona, un centro tecnológico en Puerto Plata, nada. Que va a construir la entrada a la Romana y nada. La carretera de la Argelia y nada. Un gobierno que está prometiendo continuamente y resulta que termina en nada. A esas calamidades del crimen, la violencia, el narcotráfico, la gente de nuevo se está yendo en Yola, se están yendo a Puerto Rico, pero hemos descubierto que ahora hay un grupo de jóvenes que se están yendo por México para llegar a la frontera de los Estados Unidos. Algunos de esos jóvenes están muertos en el trayecto, no han llegado. Se meten en unos camiones, los camiones se accidentan y esos jóvenes, sobre todo del sur de la República, han fallecido. ¿Por qué la gente se está vinculando de nuevo a tomar la Yola y cruzar el canal de la Luna? Porque han perdido la esperanza en este gobierno. ¿Por qué están tomando la ruta de México? Porque han perdido la fe, la esperanza en este gobierno. Pero cada día crece la fuerza del pueblo porque se mantiene la esperanza de la mayoría del pueblo dominicano en la fuerza del pueblo. Bueno, miren, ese es un evento, pero tenemos también un pequeño video. ¿Ustedes saben cuánto gana el asesor presidencial de la reforma policial? Adivinen, díganme a ver, ¿cuánto ustedes creen que gana ese tipo? Un español, Vila. ¿Cuánto ustedes creen que gana ese hombre, ese asesor? Dicho sea de paso, asesorías que parecería ser que van a funcionar en el tiempo, pero lo que sí ha funcionado es cómo la jefatura de la policía y el general Ten han paralizado la delincuencia. ¿A qué precio? Bueno, a un precio alto. Cerca de 60 delincuentes fueron sacados del juego. Pero los delincuentes se devolvían para su casa, los delincuentes están escondidos y trancados, porque ellos saben que la policía no anda ahora y que dejándose tirar piedras y dejándoles que le tiren botellas y que le sacan. No, el que le sacó ahora una pistola a un policía sabe que está sacrificado. Todos esos millones de la reforma policial son nada. Parecería ser que cuando el presidente le hizo caso al general Ten, entonces la cosa empezó a cambiar. Ahí sí cambió la cosa. Cuando la policía se empoderó y salió a trazar la pauta, ahí sí cambió la cosa. Mientras tanto, muchos millones. Pues miren, Pepe Vila gana un dineral. Vamos a ver lo que nos dice ese periodista de Sol sobre cuánto gana ese español en la República Dominicana. Pepe Vila y sus 4 millones se llama el video. Pepe Vila le cuesta al Estado Dominicano 4 millones de pesos cada 2 meses. ¿Qué? El señor Pepe Vila le cuesta al gobierno y al presupuesto nacional 4 millones de pesos que le son depositados cada 2 meses en una cuenta del Banco de Reservas de la República Dominicana. Además de eso, su esposa, la señora, aquí está, tiene un nombre raro que tengo que leerlo,
Lonnie Becher es asimilada de la Policía Nacional. Es asimilada o igualada de la Policía Nacional. ¿Cuánto devenga? ¿Qué ella hace? Eso no lo sabe nadie. Ahora bien, los 4 millones que el señor Pepe Vila, que por eso se floretea, por eso pisotea a todo el que le pasa por enfrente, y por eso usted lo ve en jet ski en todas las playas y lo ve en todos los centros turísticos, que es su derecho, porque con un salario como ese, haciendo absolutamente nada, puede hacer lo que le dé la gana y burlarse de quien él quiera. Gana más que el gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Bueno, y mientras Pepe Vila se engancha 4 millones, vamos a ver cómo está la camioneta del DICRIN en Moca. Veamos un videíto de la camioneta del DICRIN en Moca. Miren, con esos 4 millones de Pepe Vila se hubieran comprado ya 4 camionetas de esas. Y estuviera el DICRIN andando para arriba y para abajo aquí patrullando. Ese es un video que nos proporciona Juanchi Compré, encargado de Relaciones Públicas del DICRIN. Porque que sale Juanchi Compré reclamando eso. Entonces yo digo, ¿será que Juanchi es el director de comunicaciones del DICRIN? Uno no puede sorprenderse de nada, ¿eh? Pero finalmente de los videos que tenemos en la semana tenemos el gran desastre del siglo, cómo la autoridad de medio ambiente no sabían que en las orillas de los principales balnearios de la provincia de Payá están acabando con todo. Eso que ustedes están viendo ahí, eso es lo que hay ahí. Alguien dijo en este programa que esos son grayumbo, lo que sea, pero lo que usted está viendo atrás es el río. Es lo que indica que esa es la zona de amortiguamiento del río. Nosotros hicimos llegar el video al ministro, él, a través de la persona que lo mandamos, se comprometió a ordenar una investigación. Nadie ha dicho nada. Yo no sé por qué da tanto trabajo encontrar al dueño de esa propiedad. Las informaciones que tengo es que no solamente está pasando en el balneario El Paraíso, sino que está pasando en casi toda la zona montañosa. Seguro yo pensando que Medio Ambiente no tiene los suficientes recursos para poder ir a dar seguimiento. Pero es todo un desastre. Miren, hay un video incluso que salió en las redes de la zona sur, de un charco azul lindísimo que había. Y ya ahí lo que se están criando es, se puede criarle animales, cerro. Así no se puede. Y lo lamentable es que las informaciones que nos dan, y nosotros vamos a hacerlo posteriormente, vamos a ir con un dron. Vamos a ir con un amigo del ministro, Luis y yo, a dar una vuelta y con alguien que maneje el dron para hacer ese reportaje y mandárselo al ministro. Porque la verdad que las informaciones que tenemos es que están acabando con la montaña, acabando con el sistema montañoso dominicano y con los pocos ríos que nos quedan. Vamos a un cambio comercial y entramos en forma ya en el análisis y el debate político. Con Notidiarias. La provincia Espaillat está cambiando. Por disposición del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Obras Públicas construye la carretera Moca-Guaucí, Guaucí-Salcedo, una obra solicitada por años que facilitará el comercio de la zona. Un gobierno que trabaja a favor de la gente. Estamos trabajando, seguimos avanzando. Gobierno de la República Dominicana. Seguimos con Pedro Guzmán, Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. La marea al compañero director ahí adentro.
Eso es un fake para que la gente se ponga en queue y entre en la parte política, compañero Luis, que nos acompaña como siempre. ¿Cómo está usted? Luis, estamos bien, Luis. ¿Qué es lo que tú querías incorporar, compañero? ¿En qué? No, que el compañero está diciendo que él se conforma con que le prometa que el próximo gobierno le va a dar algo. Y él ¿Pero que se lo prometa a cualquier partido o el gobierno? Él lo quiere el gobierno. Oh, bueno. Luis, mira, hay un asunto que yo pienso que podría ser de interés de los mocanos, que deberíamos socializarlo brevemente, que es la designación de Andrés a cargo de los acuerdos entre el PRM y la oficialización, porque esa labor la estaba ya haciendo directamente por instrucción del propio presidente de la República. Y de por sí todas las personas... Recuerda que Andrés, en la parte inicial, la conciliación para lograr armonizar al PRM, armonizar esos toros filipinos, como diría el difunto Miguel Ángel Michel, que en paz descanse, porque no es fácil poner de acuerdo esos toros filipinos. Entonces Andrés logró que en la mayoría de la selección de candidatos hubiera conciliación. Tal vez se tomó en consideración ese aspecto que tú dices, digo yo, para que lo pongan a dirigir una comisión que tendrá un trabajo bastante poco engorroso. Él dijo en aquella oportunidad que había logrado un 93% de conciliación entre el PRM. Muy bien. Pero eso es más malo que con cualquier partido. No, pero está bien. El que concilie el 93% de los PRMistas puede conciliar el 300% del mundo entero. Pues tú crees que eso son fáciles. El tema es que para los partidos, definitivamente Andrés Bautista será la intermediación entre el poder y esos partidos, lo cual se le podría facilitar un tanto y cuanto exista la voluntad del Ejecutivo de honrar posibles acuerdos o acuerdos ya previamente, vamos a decir, abordados y que se cumplan. De por sí, la estructuración de un frente pro repostulación o reelección está motivado, entre otras cosas, por la inserción de esos partidos al poder. Y entonces, bueno, si se inserta en el poder, ahí no habría ningún tipo de problema. Porque la mayoría de esos partidos, miren, la verdad es, aquí hay 29 partidos políticos. 29 partidos políticos reconocidos y agrupaciones políticas y movimientos políticos, que son tres cosas distintas. Entonces, las elecciones, hay que recordarle a la gente por qué se comenzó el año con una intensidad, vamos a decir, sobre el tema político bastante inusual, entre comillas. Las elecciones, aquí hay dos niveles de elecciones. Febrero se va a celebrar elecciones. El 18 de febrero del 2024 se van a celebrar elecciones en los 158 municipios y en los 235 distritos municipales para escoger las autoridades. Pero también el 19 de mayo del 2024 habrán elecciones nacionales, es decir, para elegir el presidente, el vicepresidente o la vicepresidenta, para elegir los senadores y los diputados. De manera que hay dos tipos de elecciones. Pero previamente a eso, a las elecciones, todo ese evento hay que organizarlo en el 23, es decir, en este mismo año. Por eso es que la Junta Central Electoral ha dicho, atendiendo a lo que dice la ley, que la ley 3318 y la ley 1519, que son los que norman tanto lo que tiene que ver con el partidismo político como el proceso electoral propiamente dicho, establece que el día 2 de julio debe comenzar la campaña para elegir los candidatos, es decir, la pre-campaña, para elegir internamente. Pero antes que eso, es decir, antes de esa actividad, que debe comenzar el día 2, para que en octubre, entre el 1 y el 5 de octubre, se elijan mediante primarias
lo que deciden elegir por primaria los candidatos a los puestos electivos para las elecciones de los niveles que hemos mencionado en el 2024, y a final de octubre deben ya seleccionarse los que de alguna manera lo hacen a través de encuestas, convenciones o a través de asamblea de delegados. Pero además hay que en este mismo año el 20% de la candidatura que según la ley deben reservarse a la dirección de los partidos, tienen que hacerla efectivo 15 días antes de que comience o se oficialice la pre-campaña electoral el día 2 de octubre. De manera que todo eso junto, más los amarres propios de una campaña electoral que desde mi punto de vista va a ser muy intensa. Aquí en esta campaña va a haber cosas que nunca se habían visto, Yuyi. Aquí en esta campaña se van a caer muchos hectáreas, se van a subir otros hectáreas. Por eso es que yo te decía que la función de conciliar esos acuerdos, por ejemplo, aquí en cualquier campo, un tipo de un movimiento independiente te gana una elección municipal o te asoma el triunfo. Aquí eso pasó con San Vito. En San Vito un movimiento municipal cambió la correlación de la fuerza. Eso, por ejemplo, en Ortega, un muchacho nuevo que no tenía ningún nivel de beligerancia política, casi salió triunfante. Así es. Entonces, cuando tú haces esa medición, porque al final tú entenderás que todos esos acuerdos van a ser el producto de un estudio del mercado electoral, mediante el cual el que tiene que bregar con esos detalles podrá seleccionar, bueno, mira, aquí hay que hablar con fulano, aquí hay que hablar con Prensejo. Lo que va a pasar en este escenario para tú conciliar todos esos recursos humanos es una actividad en que, por ejemplo, yo le sugeriría a Andrés que si tiene que ir al dentista que vaya ahora, que si tiene que hacerse un estudio de la presión lo haga ahora, que si tiene que hacerse cualquier asunto que le permita saludablemente enfrentar ese reto, que lo haga ahora, porque en lo adelante eso es intenso. Sí. Porque es que aquí tú vas a conciliar intereses con todos esos partidos pequeños que todos quieren una dirección general o un ministerio. Oigan bien, no es un viceministerio ni un puestecito, es o una dirección general con recursos y nombramiento o un ministerio. Pero ¿qué resulta? Que tú ahora le das a un partido aliado una dirección general y lo primero que va a empezar es sacar PRMistas para nombrar a la gente de ellos. Porque esa es la realidad de lo que tú le estás otorgando, igual que cuando le da un ministerio. Entonces, conciliar todos los intereses va a implicar una batalla fuerte. Sí. Yo recuerdo que conversando con Andrés nos decía, el esfuerzo de haber hecho 8 y 10 reuniones de conciliación con diferentes estructuras del PRM para poderlo conciliar. Eso en el proceso del PRM, pero cuando el PRM logró la alianza con esos partidos pequeños, también fue en la casa de Andrés y fueron jornadas intensas de trabajo para lograr eso. Es decir, el escenario está ahí. Pero ahora van a entrar más al juego. De todas maneras. Porque ahora, Luis, si las fuerzas opositoras no producen un impacto que le pueda generar cercanía para alianza, también se van a tener que ir solitos fuera de juego. Y los partidos chiquitos también se ponen a ver para allá. Mira, definitivamente los mecanismos de alianza, las posibilidades de que se concreticen o se finalmente oficialicen los acuerdos que hay, porque eso se está, según lo que se eso aparenta que se viene conversando. Se ha estado conversando y se ha avanzado en esa todas dirección. las instancias. Sí. Nada más no con los partidos pequeños, sino también entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. No, porque ahí hay mediantes trabajando. Sí, pero estamos hablando de Andrés, que no tiene que ver con ese otro Bueno, proceso. pero es que la función de Andrés va a estar influenciada por cómo aquella fuerza también se mueva. Obviamente, en el PLD y en la Fuerza del Pueblo hay una necesidad existencial. Por lo menos hay intención generalizada de parte de esas dos fuerzas de ir aliada en lo municipal. Pero vamos a cambiarle el nombre. Yo pienso que no es intención, sino que los números actualmente lo convierten en una obligación. Pues no, es una necesidad, porque la intención en política primero tiene que darse como necesidad y después todo entonces, porque nadie regala nada en política.
Yo estoy viendo que hasta los odios han ido menguando en esos Seguro, porque o sea, en política nadie te va a regalar nada. Tú te lo ganas. Y entonces en función de presencialidad... Ahora en perspectiva, Luis, en perspectiva sí, y en función de esa realidad y de esa necesidad y de esa obligación, ¿tú crees que se enruman hacia un acuerdo municipal? Bueno, lo que definitivamente el ambiente está dada para, entre otras cosas, por lo que tú dices, y por un problema de sobrevivencia y por compactar para que eso sirva como elemento de reproducción en la batalla final, que será en el 24, ellos tienen que llegar a niveles importantes de acuerdo. Ahora bien, una cosa es la intención, es decir, una cosa es la actitud que tiene cada quien hacia la posibilidad de esa unidad, y otra cosa es la concreticidad y cómo, la manera en que se pueda dar eso, porque no es fácil. Recuerden que las elecciones municipales son complicadísimas, porque son elecciones que se celebran en 158 lugares y cada uno de esos lugares tienen características particulares. Yo, por mi percepción, me indica que en principio puede que el ambiente político electoral municipal esté generando la necesidad de la alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Es cierto, sin embargo, yo creo que al margen de eso se va a dar una correlación de fuerza y unas alianzas inéditas en esos municipios que va a ser aliados el PRM con el PLD en algunas ocasiones, la Fuerza del Pueblo y el PRM en otras ocasiones. Y se va a dar una situación bastante inédita. ¿Por qué? Porque los liderazgos locales lo que quieren es ganar. Y definitivamente lo que se mueve en esos liderazgos locales, dada la particularidad, es que a veces un partido, aunque acuerden arriba, abajo, ya sea de manera subterránea o ya sea de manera pública, no se siente representado en esos acuerdos. Y entonces los partidos lo que hacen es que buscan la manera de encauzar, porque hay un elemento que es clave, hay que entenderlo, sobre todo en los distritos municipales y en los municipios. La política en los grandes centros urbanos se genera a partir de un criterio, y la política que se genera a partir de los municipios y distritos municipales, donde predomina una buena parte de relaciones primarias. Es decir, la gente se articula no a partir de siglas partidarias, sino de vínculos primarios. Y entonces eso, de alguna manera, cede a lo que son las aspiraciones de las cúpulas partidarias y de los grandes centros urbanos. Entonces, hay una intención efectiva de parte de esas dos fuerzas que va a condicionar, obviamente, la postura, como tú dices, efectivamente, de Andrés con relación a los partidos que ya el PRM tiene como aliado, lo va a condicionar. Sin embargo, la practicidad de los acuerdos que se llegue entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, que para mí eso se ve venir, eso es inevitable por un problema, reitero, de necesidad, no va a ser fácil. No va a ser fácil, porque ahí hay desde cuestiones de carácter personal hasta cuestiones de carácter política, hasta cuestiones incluso de intereses particulares, etcétera, etcétera. De manera que no es fácil. No es que yo estoy diciendo con esto, no es que no se va a dar esa unidad, se va a dar, pero no se va a dar a los niveles ni en la profundidad que los autores de ese gran acuerdo de los partidos de oposición tienen pensado que se va a dar. Bueno, la realidad es que cuando se desarrollan esos niveles de conversación, hay intereses que son muy diferentes. Por ejemplo, posiblemente desde Santo Domingo, todas las alianzas tengan como propósito en el PRM el éxito de Luis Abinader. Si la parte central de cualquier tipo de acuerdos o alianza, aunque se va a expresar en lo municipal, tiene como propósito
el éxito de Luis Abinader. En la Fuerza del Pueblo, aunque se hable de cualquier conciliación a nivel nacional, el objetivo y propósito es el éxito de Leonel si trata de lograr en primera vuelta alcanzar el segundo lugar. Pero también desde el PLD, como la política de alianza la dirigen regularmente el candidato y los organismos que se consignen para eso, las alianzas se van a desarrollar en función del interés del éxito de Abel Martínez. Ahora, viene el otro proceso. Aquí, por ejemplo, para setear un caso, aquí Guarocuya fue el candidato a síndico por el PLD, pero el BIS presentó un candidato contrario. O sea, la Fuerza del Pueblo, tú quieres decir. La Fuerza en alianza. En alianza, sí, claro. Pero presentaron un dirigente del BIS sí. Y no incluyen a Guarocuya en la boleta, sino que lo que hicieron fue que sentaron los dirigentes de la Fuerza del Pueblo y los dirigentes no lo sentaron. La Fuerza del Pueblo decidió apoyar a Guarocuya sin necesariamente establecer el mecanismo jurídico legal en la boleta, por ejemplo, depositando la Junta. Así es. Y así pasó en otras áreas. También en las elecciones pasadas, cuando se presentó a Diloné de candidato, muchos PRMistas no se veían representados en Diloné y terminan votando por Ángel López. Será PLDista, no PRMista. PLDista. Exacto. Pero también en las elecciones en que Guarocuya fue candidato, las anteriores que fue el síndico, una porción de cerca de un 20% del PLD terminó apoyando al PRM. Entonces, todo eso que Luis establecía, lo que quiere decir es que se dan alianzas múltiples. Por tanto, quien negocie las alianzas deberá hacerlo a partir de un interesante estudio de mercado que le permita tomar decisiones apropiadas para el éxito. Porque tú no puedes pensar y que no, me conviene a mí que sea fulano, no te conviene a ti si eso da voto. Porque, por ejemplo, hay alianzas, por ejemplo, dicen algunos analistas, ¿le es cómodo a Abinader darle un decreto a Zorrilla y a los diferentes líderes de los partidos aliados? Al de la UDC. Al de la UDC, al Gallo, a Zorrilla, a Marisa del PAN. A Marisa del PAN. Son como 5 partiditos que hay. ¿Le es cómodo a Abinader? Le metió un decreto. Exactamente un PRM que acusó a toda esa gente de ser negociadores políticos. Es cómodo para Abinader, pero Abinader integró a Robertico Salcedo y la red y el PRM de base se comió vivo esa designación. Entonces, hay decisiones que tú tienes que saber también hacer en política. En función, por ejemplo, designan una gobernadora en Bonao, que era una antigua militante del PLD, y eso ha hecho un lío ahí en Bonao que la gente ni se lo explica. Entonces, todas esas decisiones van acompañadas, por supuesto, de los correspondientes análisis. Porque una cosa es tú ponerte de acuerdo con un tipo que se podría poner de acuerdo contigo si tú le pasas una funda con 20 millones de pesos, pero tú tienes que ver cuál es el impacto de esa alianza. Porque hay gente que hace un acuerdo en base a dinero. Aquí en este país, Van de Hol vendió un partido, se lo vendió a Mablariti, y todo el mundo sabe que fue por 2 estaciones de combustible y una finca, y un dinero efectivo. Si aquí el liderazgo político hace muchísimas travesuras raras, la hija de Mablariti estaba con el presidente Abinader el día pasado, seguro anda viendo a ver cómo la integran en ese proceso. Si aquí hay un lío de arroz con mango, pues naturalmente eso es el liderazgo de esos partidos pequeños, grandes y medianos. Ahora, ¿y la gente qué piensa? Porque a veces tenemos que pensar... O sea, tú hablas no la gente, para hacerlo más específico, el votante. El votante, ¿qué piensa? Sí, el votante, porque tú estás haciendo no darse de acuerdo, pero el votante al final de cuentas tomará las decisiones. Claro. Aquí se han hecho muchísimos acuerdos que la población le vota contrario. Así mismo, ¿eh? Entonces todavía aquí las decisiones políticas no están claras, Luis, como tú establecías, en términos de que estamos a mucho tiempo en las elecciones. Y ahora apenas, yo pienso que el anuncio del PRM de la semana pasada, de esta semana, puso como en alerta a los demás partidos políticos. Bueno, el problema es los plazos. Tú sabes que yo decía, cuando yo te hablo de los plazos, es porque la Junta Central Electoral tiene, la ley lo confiere, lo legitima, le da autoridad para eso. Tiene, y la propia ley, incluso la ley es específica. Te dice, ¿cuándo son las elecciones? Tercer domingo de febrero. ¿Cuándo son las elecciones nacionales? Tercer domingo de mayo. Y si no hay resultado de primera vuelta, entonces el 30 de junio. O sea, es la ley que te lo dice. Entonces la Junta lo que hace es, apegado a lo que le confiere la ley, dictar reglamento para los fines de aplicar eso. ¿Cuál es? Por ejemplo,
la ley establece que la precampaña electoral debe comenzarse 60 días o 90 días antes de realizar la primaria. Bueno, pues la ley. Entonces, ¿cuál es? Bueno, el segundo domingo, pues el primer domingo, en este caso, cae el 2 de julio, ¿verdad? Eso es un plazo. Entonces, la Junta lo que hace es que te proclama el inicio de la pre-campaña. Entonces, todos esos plazos que la Junta da apegado a la ley condiciona de alguna manera la correlación de fuerza de los actores políticos, porque ellos a partir de esos plazos que ellos tienen que actuar. Entonces, hay una necesidad ahora mismo de todos los actores políticos. Por ejemplo, ¿dónde está ahora mismo Leonel? En Santiago. ¿Dónde está Luis Abinader? En Miami. Abel lo vi que estaba en un salón de belleza saludando saloneros ahorita, ¿no? Pero me imagino que tendrá actividades. Mira, el día lunes 30 de enero es el Día Nacional de la Juventud. Todos los partidos tienen actividad. El PLD tiene una actividad a las 3 de la tarde en la Casa Nacional. La Fuerza del Pueblo tiene una caminata del Parque Colón a la Puerta del Conde de la Juventud. Todo eso a nivel nacional. El PRM ya tuvo una actividad el jueves pasado con la juventud, donde se dieron unos diplomas, abrieron una serie de cuestiones, se reunieron, estructuraron, etc. Es decir, que a partir de ahora, ustedes verán a los diferentes dirigentes, partidos, actores, actuando en función de la lógica que le imprime al proceso electoral los plazos que establece la Junta Central Electoral. Bueno, vamos a hacer un cambio breve y bajamos en breve para ver en perspectiva, ya no las alianzas, para ver en perspectiva las diferentes candidaturas de los partidos políticos. Vamos a un cambio breve. En breve volvemos con Notidiarias. Carretera Jamao al Norte, una necesidad de años, hoy es una realidad. Por disposición de nuestro presidente, Luis Abinader, el Ministerio de Obras Públicas construye y amplía la carretera San Víctor, Jamao, Sabaneta. Esta vía une a Moca, Gaspar Hernández y Puerto Plata. Una obra completa, ampliada con canaletas y contenes. Esta nueva carretera traerá desarrollo a los destinos ecoturísticos del país. Un gobierno cercano a la gente. Estamos trabajando, seguimos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Seguimos con Pedro Guzmán, Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. Señores, vimos ya someramente problemas de la alianza. Ahora vamos a ponernos en perspectiva. Miren, cuando hacemos estas evaluaciones, Luis y yo aquí, lo que queremos decirle a ustedes es que son evaluaciones porque tratamos de interpretar el momento. No necesariamente somos brujos para ver cómo se va a comportar ese momento en el tiempo, es decir, dentro de un año. O no, 6 meses, 3 meses. O en 6 meses. No, uno no precisa porque nosotros vemos comportamiento y en ese sentido valoramos. Porque tú dices, si las elecciones fueran hoy, como dijo Hipólito, Abinader ganara, pero las elecciones no son hoy. No, las encuestas no son... El presidente está bien activo. Sí. La oposición no está... Por ejemplo, el PLD no está bien activo. Por tanto, el PLD entra en un proceso de activismo intenso en los próximos días. Leonel sí ha estado activo. Todo el tiempo. Entonces, hay que ver cómo se va comportando de manera gradual ese activismo político. Mira, vamos a verlo en esa dimensión. Mira, aquí hay 3 fuerzas políticas, evidentemente, al día de hoy.
PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD. El PLD entró con su candidato último en lo que tiene que ver con su candidato. El candidato es Abel. Ya las otras dos fuerzas políticas, aunque no han oficializado la candidatura, todo el mundo sabe quiénes serán sus respectivos candidatos presidenciales, o por lo menos perciben. Al entrar último, eso implicó una reestructuración de un proceso que le fue bien al PLD en principio. O sea, esa jornada donde votaron, según la comisión electoral encabezada por Alejandrina Germán, cerca de 500,000 personas. Le fue bien. Al margen de si es cierto o no que votaron 500,000, la verdad es que ese proceso se dio bien. Posteriormente, pues ese proceso comenzó una actitud de baja por una serie de condiciones y entonces Abel se puso la pila y parece que comenzó a reestructurar su propia campaña electoral a partir del reconocimiento de que tenía que amarrar todos los cabos a lo interno del PLD. Ya de por sí, Abel nombró todos los coordinadores de campaña, pero no solamente nombró todos los coordinadores. Yo no sé si tú viste que ayer está tirando ahí como si fuera decreto, pues está tirando resoluciones, puso como miembro activo del equipo de estrategia a todos los síndicos y directores de distritos municipales. Y ya acabó de definir cuáles eran los coordinadores en los lugares que aún estaban. El PLD tiene muchas potencialidades, pues tiene un liderazgo ahí que duró muchísimo tiempo en el poder, se desarrolló en el poder y es un signo de interrogación el hecho de que ese liderazgo que se encuentra ahora en la oposición, cómo se reproduce, a partir de qué premisa se articula. Pero, sin duda alguna, el PLD tiene un liderazgo, sobre todo local, que es un gran potencial. Que no lo sepan aprovechar o que no se administre de la manera más adecuada es otra cosa, pero lo tiene. Eso, de por sí, le va a dar, si lo sabe aprovechar, ese potencial intrínseco que tiene el PLD, le va a dar posibilidades competitivas con las dos fuerzas políticas, que ya están establecidas, es decir, a Luis Abinader y a Leonel Fernández. De manera que en los próximos meses y días veremos a un activo Abel Martínez con una estructura o una superestructura PLDista atrás, unificado, que aunque hay algunas que otras, vamos a decir, vacíos existenciales, como por ejemplo la renuncia de Julio César Valentín y el hecho mismo de Margarita estar presente pero estar ausente al mismo tiempo. Y la última vez que se vio a Margarita fue en la actividad que tenía el Tribunal Constitucional. Se retrató y ella lo mandó para todas partes, para que la vieran, para que dijeran que ella todavía sigue viva, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de todo eso, veremos un PLD envalentonado. Y si ese PLD logra catalizar, procesar, administrar las potencialidades intrínsecas que tiene, se puede meter en la campaña electoral de una manera competitiva, pero tiene que hacerlo, no es quedándose en su casa mientras Leonel y Luis Abinader andan por todo el país, andan reestructurando, andan haciendo actividades y lo que se ve del PLD, nada más lo que se ve del PLD es que le están sacando gente. Por lo cual, lo primero que el PLD tendría que hacer, a mi modo de ver, es subir el autoestima partidario para que no vayan a buscarle más gente. Porque entonces, bueno, así no. En el balance en perspectiva que yo veo lo siguiente. Abel tiene una importante maquinaria política, indiscutiblemente, mejor que la del PRM y mejor que la del Fuerza del Pueblo, en términos de la estructura orgánica partidaria. En estos 2 años y medio que lleva el PRM en el gobierno, el PRM no ha hecho una actividad importante hacia el PRM. Sí, el proceso de consolidación partidaria en el PRM eso se olvidó, con excepción, hasta donde yo sé, de una actividad que hizo
a Andrés Bautista sobre formación de cuadros dirigenciales, no he visto, por otro lado, una actividad importante que tenga por objeto afianzar la fuerza del PRM. El proceso de votación fue lo más intenso que hizo el PRM y fue el producto de una conciliación, no de una beligerancia que podía catapultar el PRM, pero también meterlo en problemas. El PRM no ha hecho eso. Sin embargo, el PLD, encima de los avatares y los contratiempos que ha tenido, se mantiene como una fuerza poderosa sobre la base de la cual se sustenta una candidatura, naturalmente. Ahí venimos con él. La información que tengo es que la gente de Abel van a empezar a recorrer el país con visitas empresariales, de comunicación, de rueda de prensa, de articulación partidaria y de encuentro con los dirigentes. Y que eso se va a hacer en lo adelante por todo el país. Yo pienso que perdieron 2 meses, pero ellos lo van a hacer de esa manera. Y eso le puede permitir, como dices tú, de alguna manera entrar en pelea, porque se está sustentando una estructura fuerte. Sí. Contrario a Luis, que desarrolla una potencialización política en base a Luis, en base a él. Y al poder. En base a él, lógico, él y el poder. Y la candidatura de Luis se sustenta en Luis. Por eso ustedes ven que el presidente se cuida tanto de cualquier detalle que afecte su imagen. Por eso vemos permanentemente que mientras Luis sube el fin de semana, el gobierno lo baja de lunes a jueves. Luis sube los fines de semana y los funcionarios se encargan de bajar de lunes a jueves. Por eso ustedes ven que él vive haciendo reajustes en el gobierno, para conservar la figura principal que es Luis. Por tanto, alrededor de Luis se va a desarrollar esa fuerza. En el caso del PLD, Abel marcha también contra la corriente, porque en el seno del PLD también se da una especie de relevo de liderazgo, de manera natural. De manera natural porque Abel va a relevar de manera obligatoria a Danilo en la perspectiva de la población, en la percepción de la gente, porque es el candidato. Entonces eso de alguna manera genera algún nivel de contratiempo, que no necesariamente lo va a afectar de manera negativa o positiva, simplemente se va a dar. ¿Y en la Fuerza del Pueblo? Y en la Fuerza del Pueblo no hay ningún problema porque ya Leonel es el candidato único. Ahora venimos a unas elecciones municipales. ¿Cómo se va a comportar la Fuerza del Pueblo en unas elecciones municipales en donde solo Leonel es figura y ellos nunca se han preocupado por desarrollar figuras locales? Por eso tú lo ves que están haciendo acuerdos con individuos de manera particular en algunos pueblos con el fin de presentarlos como candidato a síndico y a senadores y a diputados. Hay un problema en la Fuerza del Pueblo. Y el Ahora, hay un problemita. Como la gente ha sido tan engañada de manera reiterada, a la gente, y ha ido adquiriendo la gente algún nivel de conciencia, la gente como que no le sale fácil bajarse a votar por un tipo que apareció de un pronto. Sí, no es fácil. De todas maneras, la Fuerza del Pueblo, atendiendo lo que tú dices, una gran debilidad es reconocida por todo el mundo. Digo todo el mundo, el que contempla la política, ¿verdad? A veces se quieren engañar a ellos mismos. Alguna persona, bueno, pues está bien, no hay problema. Ese es su derecho. Ese es su derecho, a autoengañarse a sí mismo. Entonces, por eso es que la Fuerza del Pueblo, en la coyuntura actual, aun cuando dice públicamente que su principal objetivo es el fortalecimiento partidario, se ve que hay una búsqueda de lo que podría ser eventualmente una unidad de un frente opositor. Entiéndase, porque oye bien el lenguaje. Cuando se habla de un frente opositor o se está proponiendo un frente opositor, lo que se está diciendo es que hay que buscar la unidad entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Porque ¿cuál es más? Tan claro, pero con una situación que también tenemos que visualizar. Si la Fuerza del Pueblo y el PLD no se ponen en perspectiva de ganar, es decir, de ganar a nivel municipal, de ganar a nivel senatorial. O que le vaya bien, pues no tiene que ganar necesariamente. Pero en perspectiva, es decir, que la gente crea, que la gente vea, que la gente considere que sí, porque no necesariamente gane. Si la gente no cree que con la Fuerza del Pueblo y el PLD unidos ganan la sindicatura, ganan la senaduría, ganan la presidencia, la gente se va a quedar ahí sentado y posiblemente se oriente hacia el que vaya a ganar. Así es. Porque yo le voy a decir algo, por ejemplo, ¿cuál ha sido el comportamiento del presidente en relación? El presidente empezó 4 meses dando muchísimo cacazo y después de 4 meses cambió el chucho y se convirtió entonces, o trató de convertirse en el elemento de conciliación, que fue inteligente.
La realidad es que ese frente solamente prospera si desde ahora empiezan a vender la percepción de que ese frente puede ser una realidad. Pero llegar al éxito electoral aún cuando se tenga la clara intención de un frente opositor no necesariamente resulta, objetivamente hablando, conveniente para dando fuerza. Hay que hacer un trabajo posterior. No, lógico. ¿Verdad? O sea, no es que el hecho de la mera unidad ya es sinónimo de éxito. No, porque la apariencia de alianza es para crear percepción. Ya, eso es para crear percepción. Pero tienen que construir eso. Claro, eso se construye y eso se construye dejando aspectos de esa cultura política. Porque recuerde que hay un fenómeno. El PLD en el fondo y la Fuerza del Pueblo son contraproducentes. Porque uno se alimenta del otro. Del otro, y sucesivamente. Las fuerzas son las mismas y cada uno crece en función de la debilidad del otro. Exactamente. Ahí hay un problema que ellos tendrán que buscar la manera de ver cómo ellos puedan, si se da finalmente la unidad y para lograr el éxito de la misma, cómo ellos logran zanjar ese tipo de diferencia que se ha dado en la práctica. Señores, miren, gracias por tolerarnos ahí, gracias a todos ustedes. Teníamos varios temas que queríamos abordar, pero con este tema cerramos el capítulo porque ya se nos pasó la hora. Gracias, Luis, gracias por todas sus atenciones y nos vemos la próxima semana otra vez. Tal vez ya ha cambiado, tal vez ya verte en la calle, tal vez ya Abinader muestra una orejita y dice que ya está en eso. Y Leonel no tiene que decir nada, porque Leonel siempre está en eso. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su sintonía.